Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Aníbal, Johnny, Magnolia, Blanca, Gaby, bien, sean todos bienvenidos. Vamos a empezar a hablar acerca del becerro de oro, ¿sí? Vamos a estar hablando acerca de todos los principios de la idolatría en estos días. El quebrantamiento de la ley por medio de la idolatría. Ahora llegamos entonces al quebrantamiento de la ley, ¿no es cierto? Antes de arrancar ya la quebrantaron. Cuando el pueblo vio que Moshe tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo: ven, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque este hombre Moshe, que nos sacó de la tierra de Mitzray, no sabemos lo que le ha sucedido. Aarón les dijo: quítenles los aretes que tienen en las orejas sus esposas, sus hijos y sus hijas, y tráiganmelos. Y todos en el pueblo se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los trajeron a Aarón. Este los recibió de ellos y los echó en un molde, y con ellos hizo un becerro de oro. Y ellos exclamaron: esto es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Mitzrayim. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él, y Aarón anunció: mañana habrá una festividad de Yahweh. Temprano, al día siguiente, el pueblo presentó ofrendas quemadas y trajo sacrificios de bienestar. Se sentó a comer y a beber, y luego se levantó a danzar. Yahweh le habló a Moshe: apresúrate a bajar, que tu pueblo que sacaste de la tierra de Mitzrayim se ha corrompido. Han sido prontos en apartarse del camino que les ordené. Se han hecho un becerro fundido, se han postrado ante él y le han hecho sacrificios diciendo: este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la tierra de Mitzrayim. Yahweh le dijo además a Moshe: veo que este es un pueblo testarudo. Ahora deja que se encienda mi ira contra ellos y que los destruya y haga de ti una gran nación. Pero Moshe le imploró a Yahweh su Elohim y le dijo: que tu ira, oh Yahweh, no se encienda contra tu pueblo, que tú libraste de la tierra de Mitzrayim con gran poder y con mano fuerte. Que no digan los mitzritas: fue con mala intención que los libró, solo para matarlos en las montañas y aniquilarlos de la superficie de la tierra. Vuélvete de tu ardiente ira y renuncia al plan de castigar a tu pueblo. Acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac e Israel, como les juraste por ti mismo y les dijiste: haré a su linaje tan numeroso como las estrellas del cielo, y le daré a su linaje toda esta tierra que he mencionado, para que la posea para siempre. Y Yahweh renunció al castigo que había planeado traer contra su pueblo. Enseguida Moshe se volvió y bajó del monte llevando las dos tablas de la alianza, tablas escritas en las dos superficies. Estaban grabadas por un lado y por el otro. Las tablas eran obra de Elohim y la escritura era la escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Cuando Yahoshua oyó el sonido del pueblo en su turbulencia, le dijo a Moshe: hay un clamor de guerra en el campamento. Pero él respondió: no es el sonido de la melodía triunfal ni el sonido de la melodía de derrota, es el sonido de canciones lo que oigo. Tan pronto como Moshe se acercó al campamento y vio el becerro y el baile, se llenó de ira y lanzó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, lo molió y lo hizo polvo y lo esparció sobre el agua e hizo que los israelitas la bebieran. ¿Por qué nosotros, seres humanos, no podemos guardar la ley y la quebrantamos? La respuesta a esta pregunta involucra un principio importante. Este principio es el siguiente: quebrantamos la ley porque tenemos ídolos. Cada quien tiene su propio ídolo, más de uno muchas veces. No necesitamos intentar deliberadamente quebrantar la ley de Elohim, ¿sí? Mientras tenemos un ídolo, los 3 primeros mandamientos de la ley ya están quebrantados. Con eso ya alcanza, con tener un ídolo. Y no conseguimos evitar tenerlos. Los 3 primeros mandamientos están relacionados con el hecho de no adorar a otros dioses, ¿sí? De no hacer imagen grabada, no usar el nombre de Elohim en vano. Estos mandamientos están relacionados con Elohim de manera directa. El cuarto mandamiento
mandamiento se refiere a Shabbat, ¿sí? Que ya hemos estado estudiando, y los 6 últimos mandamientos involucran nuestra relación con los demás. Como ya vimos, el quinto mandamiento, que es el de honrar a los padres, es un mandamiento que aplica a los dos sectores porque también habla de la honra de nuestro padre, ¿sí? Entonces, todo aquel que tiene un ídolo quiebra por lo menos los 3 primeros mandamientos. Después van a venir los demás. No podemos guardar la ley porque tenemos ídolos. Esa es la verdad, ¿sí? Porque el hecho mismo de que ya estamos quebrantando la ley implica que lo descubramos o no, lo veamos o no, tenemos ídolos. Si tenemos Elohim y no permitimos que ningún ídolo lo sustituya, ninguno absolutamente, ese mismo Elohim que disfrutamos se convertirá en nuestra habilidad de guardar sus mandamientos. Eso sería posible si no tuviéramos esa naturaleza corrupta en nuestro interior, ¿no es cierto? Pero esa sería la parte ideal. Como resultado de tener esa naturaleza, guardaríamos la ley de Elohim. Si no tuviéramos ningún ídolo y estando obviamente en una posición neutra. Entonces vemos este principio en los escritos de Yahanan también. La Besorá de Yahanan, su primera epístola, nos exhortan a guardar los mandamientos. Podemos cumplir esta exhortación porque el Berij Hadashah nos revela que tenemos a Elohim dentro de nosotros como nuestro deleite. Si no lo tuviéramos, no podríamos. El Mashiach que vive en nosotros y se convierte en nuestro deleite es nuestra fuerza para guardar la ley. Y además, el deleite de Mashiach en sí es ya de por sí la observancia de la ley, porque deleitarnos en Mashiach es deleitarnos en el Padre. Mashiach nos conduce al Padre y eso es cumplir el primer mandamiento. Esto significa que el Mashiach que vive en nosotros se convierte además en nuestro deleite, es en realidad la propia observancia de los mandamientos, concentrarnos en disfrutar a Mashiach en nuestro interior, el cual nos conduce automáticamente al Padre. Tendríamos resuelto todo el resto de los mandamientos, pero nosotros estamos siempre tratando de forzarnos, no, tengo que guardar esto, evitar aquello, someterme en aquella otra, y no se trata de eso. El primero es el que nos ayudaría, es el único que puede ayudarnos a guardar el resto de los mandamientos. Cualquier otra cosa que hagamos para guardarlo va a ser en la carne y no va a hacer la obediencia debida, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos ninguna necesidad de intentar guardar los mandamientos por nosotros mismos. Ese es el secreto del Berij Hadashah, es el secreto de las buenas nuevas, ¿no es cierto? Nuestro deleite del Mashiach que habita en nosotros se convierte espontáneamente en la observancia de los mandamientos. Ese es el deseo de nuestro corazón también. Y cada vez que cuanto más disfrutamos de Mashiach, más disfrutamos de Yahweh, del Padre y del Hijo, más nos vamos conformando a su imagen y semejanza y más ese deseo crece también en nuestro interior de manera de hacerse nuestro de forma personal y propia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Perdón que se me cruzó. Entonces, si nosotros dejáramos todos esos ídolos que sustituyen a Elohim, ¿no es cierto? No tendríamos ningún problema en guardar la ley. Si dejáramos todo eso de lado, estaríamos completamente vacíos, por así decir, no tendríamos ningún ídolo y todo nuestro interior sería ocupado por Mashiach. Si tenemos a Elohim dentro de nosotros como nuestro deleite, o sea, no es solamente tenerlo dentro de uno, porque al final de cuentas sabemos que hay muchas personas que son salvas porque lo han recibido, pero no por eso viven a través de Mashiach, no lo viven en su vida diaria. Entonces, además el hecho de que tenemos galardones, ¿no es cierto? Hay vencedores, hay varias cosas, no es solo salvación, sino también hay un camino de santificación que se implica, no alcanza solamente con haber sido salvos, ¿sí? Necesitamos dar los siguientes pasos. Entonces, si realmente lo tenemos en nuestro interior como nuestro deleite, si lo disfrutamos día a día, jamás vamos a adorar a otros Elohim, ya nunca más. Si alguna vez lo hicimos,
Perfecto, pero ahora ya nunca más, ¿no es cierto? Entonces, nunca más nos vamos a hacer ningún tipo de imagen grabada. Y cuando decimos imagen grabada, no tiene que serme, no tengo que hacerme un tótem para que se vea, para que el mundo lo vea. No, puede ser muchas cosas una imagen grabada. Puede ser una imagen grabada en mi cabeza simplemente, ¿sí? Y tampoco vamos a tomar, evidentemente, el nombre de Yahweh en vano. Descansaríamos en Elohim, ¿sí? Honraríamos a nuestros padres también. Y de esta manera no mataríamos, no cometeríamos fornicación, no robaríamos, no mentiríamos, haríamos nada, ni siquiera codiciaríamos, ¿no es cierto? No daríamos falso testimonio. Guardaríamos todos los mandamientos de la ley porque ni siquiera se nos ocurriría transgredirlos, ¿no es cierto? Y esta observancia de la ley sería en realidad la experiencia del Elohim que mora en nosotros y que se convierte en nuestro deleite, porque su deleite es guardar la ley. Ese sería nuestro deleite automáticamente, ¿no es cierto? Por nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza se mezcla con la de él. Este es el primer principio que vemos en el relato del quebrantamiento de la ley en Shemot 31. El Berija de allá nos muestra que los fariseos, los saduceos y los escribas quebrantaban la ley, ¿no es cierto? La quebrantaban porque estaban llenos de ídolos ellos, ¿sí? Pero los discípulos de Yahshua podían guardar los mandamientos porque Elohim se había convertido en el deleite de ellos, e inclusive físicamente, ¿no? Para su fortuna, ¿no es cierto? Porque eso también fue especial. Finalmente los discípulos, incluyendo Kefaya, Hanan y Jacob, estaban llenos de Yahshua, estaban llenos de él, pensaban como él, andaban como él, ¿no es cierto? Y él se convirtió en su deleite, era su deleite diario. Como resultado, ellos observaron espontáneamente los mandamientos. Antes de recibir la ley, los hijos de Israel ya la habían quebrantado. ¿Sí? La quebrantaron porque tenían un ídolo. No tenían la intención de quebrantar la ley, como vamos a ver. La quebrantaron simplemente por el hecho de tener un ídolo. ¿Sí? Por lo tanto, el primer principio es el siguiente. La ley de Elohim es quebrantada cada vez que el pueblo tiene ídolos. División, idolatría y fornicación. Si conocemos los principios del Berija allá, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que estos tres asuntos que acabo de mencionar están relacionados uno con el otro, ¿no es cierto? La división, la idolatría y la fornicación andan siempre de la mano. La división acompaña a la idolatría y la idolatría a la fornicación, tanto espiritual como física. En realidad la división ya es de por sí una fornicación espiritual, ¿no es cierto? Porque lo que se divide se aleja y se va para otro lado. En cuanto hicieron el becerro de oro, se produjo una división entre los hijos de Israel. En el mismo momento que lo hicieron, hubo una división. Supongamos que el pueblo redimido de Elohim hubiese hecho más de un ídolo. En ese capítulo de Shemot, no hubieran hecho uno solo, hubieran hecho uno acá y otro allá, ¿no es cierto? Se habría producido inmediatamente otra división. 10 ídolos serían 10 divisiones. Las divisiones entre los creyentes se relacionan con los ídolos edificados en el nombre de Elohim, como lo fue el becerro, ¿sí? Supongamos que un grupo de creyentes se reúne para adorar a Elohim. Después de cierto tiempo, algunos hermanos infelices por la situación de su grupo en algún aspecto, vayan a saber, deciden iniciar otra reunión en la misma localidad, ¿no es cierto? En el mismo ámbito, por así decir. Esta es una división que involucra la idolatría. Shaul pregunta, ¿está dividido Mashiach? En Corintiim Aleph en el capítulo 1. En el mismo principio, bajo este mismo principio podemos preguntar, ¿está Elohim dividido? Pues estamos en la misma, ¿no es cierto? Adoramos al mismo Elohim, por lo tanto, ¿por qué debemos estar divididos? La división puede indicar o por lo menos implicar que algunos adoran algo que no es el verdadero Elohim. Por lo menos puede llegar a indicar eso, ¿sí? No siempre es tan así. Podemos adorar algo o a alguien en nombre de Yahweh sin que eso sea Elohim mismo. Además, podemos adorar algo que no es Elohim, ¿sí? Con ofrendas que deben ser ofrecidas a él, nada más, y de una manera adecuada para la adoración a Elohim. Hemos visto que la división está relacionada entonces con la idolatría. Cuando una persona comete idolatría, seguirá y cometerá fornicación. ¿Sí? Fornicación significa confusión, implica una confusión. Si alguien está confundido acerca de Elohim, lo estará también en cuanto al hombre.
En la carta a Tiatira, que leemos en el capítulo 2 de Gitalut, de Revelaciones, ¿no es cierto? Vemos la idolatría y vemos también la fornicación, justamente. Normalmente son dos hermanas malignas que siempre van juntas. Si una está presente, la otra casi con certeza estará también. La fuente principal de división y de fornicación es entonces la idolatría. Aarón hizo un becerro de oro y eso causó una división. La división entre los hijos de Israel se debía a la adoración del becerro de oro. En principio, el hecho de hacer el becerro de oro fue un abuso de los dones de Elohim. Los hijos de Israel usaron el oro que Yahweh les había dado milagrosamente, por su cuenta les había hecho obtener de parte de los israelitas, hicieron el becerro. Elohim sometió a los egipcios, ¿no es cierto? Y le dio su oro a los hijos de Israel. Él deseaba que el oro dado a los hijos de Israel fuera empleado en la edificación de su tabernáculo, como veremos que va a suceder más adelante. Pero antes de erigir el tabernáculo, el pueblo abusó de ese de eso que Yahweh les había entregado, ¿no es cierto? Usándolo para su autoembellecimiento. De esto vamos a hablar más profundo después. Después entonces ellos usaron este oro para hacer el becerro, porque primero estaba en los aretes de las mujeres. Ellos primero lo usaron para verse bien ellos mismos y luego se lo sacaron y los utilizaron para hacer un becerro. Así que vemos que el principio de la idolatría involucra el abuso normalmente de lo que Elohim nos ha dado, y en muchos casos estamos hablando justamente sí de los dones, y el hecho de no estar usándolos para su propósito, sino para lo que nosotros deseamos. Muchas veces tomamos los dones que Él nos ha dado y los utilizamos para nuestra vida personal, ¿no es cierto? Si no los utilizamos para su obra. Y eso es algo que, como podemos ver, es un ídolo. Shalom, Mili, Katy. Shalom, Jorge, bienvenidos. Vamos a hablar de varios principios de la idolatría, ¿sí? Unos cuantos puntos. Principio de la idolatría 1. El autoembellecimiento conduce a la idolatría. Esta porción de Shemot implica otro principio acerca de la naturaleza del ídolo o del principio del ídolo, de lo que se idolatra, ¿no es cierto? Vemos este principio, dice, cuando el pueblo vio que Moshe tardaba tanto en bajar del monte, el pueblo se congregó contra Aarón y le dijo: ven, haznos un Elohim que vaya delante de nosotros, porque a este hombre Moshe que nos sacó de la tierra de Mitzray no sabemos lo que le ha sucedido. Y Aarón le dijo: quítenle los aretes que tienen en las orejas sus esposas, sus hijos y sus hijas, y tráiganmelo. Y todo el pueblo se quitó los aretes que llevaban en las orejas y se las trajeron a Aarón. Vemos entonces la clase de material que usaron para hacer el ídolo. Por supuesto, un ídolo tiene que ser hecho de algún material físico real, ¿está? El material que ellos usaron era el oro de los aretes, ¿sí? Las esposas, los hijos y las hijas menciona. Quizás los únicos en no tener aretes de oro eran los hombres, ¿no es cierto? Los hombres mayores, porque los hijos se ve que tenían, no sabemos bien hasta qué edad, no sabemos exactamente cuál era la costumbre. No obstante, los hombres y mujeres jóvenes, también las mujeres mayores, acostumbran a embellecerse. Es una costumbre que viene desde siempre en toda esta civilización humana. Por lo tanto, en Shemot 32 tomaron los aretes de oro de las orejas de las esposas, de los hijos e hijas, y los usaron para hacer el ídolo que era el becerro de oro. La gente se pone aretes para embellecerse. La cultura actual promueve este autoembellecimiento. No debemos olvidarnos que ellos habían recibido muchas joyas de sus ex patrones, ¿no es cierto? Tenemos también el hecho de que los aretes simbolizan la esclavitud, pero este es otro análisis, otro punto, desde otro ángulo. No nos olvidemos que las escrituras tienen muchos ángulos para ver las cosas. Los hombres y las mujeres hoy por hoy gastan mucho dinero comprando artículos de belleza. Sabemos perfectamente la gran industria que hay atrás de ese autoembellecimiento.
cierto? Eso conduce a la idolatría, básicamente. Esta es la razón por la cual Elohim dio a los hijos de Israel una orden relacionada con sus atavíos, después de que se hubieran portado mal, y les dijo, Yahweh le dijo a Moshe, dile al pueblo israelita, ustedes son un pueblo testarudo, si yo fuera en medio de ustedes por un momento los destruiría. Ahora pues quítense sus alhajas y veré qué voy a hacer con ustedes. Y los israelitas se quedaron sin sus joyas desde el monte Joreb en adelante. O sea que ellos andaban adornados con todas esas joyas. Todas las joyas que los israelitas estaban usando provenían del despojo de Mitzrayim, porque ellos eran esclavos recién escapados de un lugar, y esclavos no tienen joyas, excepto por el despojo que Yahweh les había hecho obtener. Y no estaban destinadas al disfrute carnal de ellos, sino a ser utilizadas para el Ohel Moed. En el intervalo, no obstante, Yahweh no objetó que los israelitas se adornaran con ellos, no dijo nada, mientras ellos se andaban por ahí vestidos con todas esas joyas, ¿sí? ¿Cómo se le permite a un niño que se disfrace hasta que deba entregar las ropas, ¿no es cierto?, que le están gustando de un disfraz? Sin embargo, al quitárselas, les estaba diciendo, israelitas de dura servicio, ustedes que se visten y se adornan con los ídolos de Mitzrayim, con sus joyas, con sus atavíos, ¿no es cierto? Recuerden que han sido cortados de esa planta y ahora me pertenecen. No tienen el derecho de seguir usando lo que proviene de los falsos dioses. Sí, todo eso va a ser derretido y utilizado para otras cosas. Ahora quítense de encima todas esas cosas que ustedes codician y que son únicamente una prueba de que ustedes continúan sirviendo a otros dioses dentro de sus corazones. Esto mismo sucede cuando usamos los dones que Él nos da para su obra, para trabajar para beneficio propio, para disfrutar para beneficio propio, para un montón de cosas que no son su obra. Cualquier cosa que no sea Él y su obra, no corresponde que utilicemos esos dones. Entonces, esto nos recuerda también el caso de Jacob, ¿no es cierto? Que ya lo estudiamos en el capítulo 55 de la serie de Bereshit, cuando le pidió a su familia que eliminara los ídolos de en medio de ellos, ¿no es cierto? Así que Jacob le dijo a su familia y a todos los que estaban con él, desháganse de las deidades extranjeras que hay en su medio, purifíquense y cámbiense de ropa. Vengan, subamos a Betel y edificaré allí un altar al Jael que me respondió cuando yo estaba en angustia y que ha estado conmigo donde quiera que he ido. Le dieron a Jacob todas las deidades extranjeras que tenían y los aretes que tenían en las orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que estaba cerca de Shechem. Esto está en el capítulo 35 de Bereshit. Aquí también son mencionados los aretes, justamente también en relación con la idolatría. Entonces, inmediatamente después de que Elohim ordenó a Jacob que se levantara y subiera a Betel, Jacob mandó a los suyos para que desecharan los dioses ajenos. Recordemos que su esposa le había robado todo a su padre, ¿no es cierto? Rachel había robado los ídolos de Labán, ¿no es cierto? Les pidió también que se purificaran y cambiaran sus vestidos. El cambio de vestido sabemos que representa un cambio en nuestro modo de vivir, o sea, nos despojamos de la vieja manera de vivir y nos vestimos del nuevo hombre. Esto sucedió cuando ellos llegaron, los israelitas, al monte Sinai, ¿no es cierto? Que se les pidió que se vistieran y se bañaran, se higienizaran bien, se cambiaran los vestidos, se pusieran ropas nuevas y se abstuvieran de tocar mujer, de tener relaciones sexuales, para prepararse para enfrentar a Yahweh, ¿no es cierto? Lo que no le dijo a Jacob en su momento que hiciera esto, no le dijo nada que de todas las cosas que Jacob hizo, él las hizo por su propia cuenta, pero dentro de él algo lo movió porque lo estaba requiriendo. Sin embargo, sí ordenó Yahweh esto a los israelitas transgresores, y lo vemos que también, o sea, después cuando como ya lo leí, ¿no es cierto? Que les dice, sáquense todas esas cosas porque ellos acababan de quebrantar un pacto. Cuando Jacob y su casa estaban huyendo de Labán, Rachel había robado los ídolos, ¿se acuerdan? Antes del capítulo 35, Jacob no le había dicho a Rachel que se deshiera de ellos. En todo ese lapso entre el encuentro con Labán, que Labán no encontró los ídolos, ¿no es cierto?, hasta que llegaron, no dijo absolutamente nada. Ya que aquí los menciona, es probable que Rachel hubiera confesado su hurto, ¿no es cierto?, que él lo hubiera descubierto de alguna
alguna manera. Resulta interesante que aquí se indica que al obedecer, ellos le dieron a Jacob todas las deidades extranjeras que tenían y los aretes que tenían en las orejas. Esto es lo que está en el estudio justamente que hemos visto. Ciertamente no tenemos problema de identificar los ídolos como una cosa que se le está entregando, pero ¿por qué los aretes entonces? Si estudiamos las escrituras, vemos que los aretes han estado siempre relacionados de alguna forma con la idolatría y la esclavitud, ¿no es cierto? La palabra hebrea es nesem y es utilizada tanto para aretes de orejas como de nariz. Además, los aretes de Jacob y los de los israelitas con el becerro de oro, ¿no es cierto? También ellos entregaron después, más adelante, en la época de los jueces, también entregaron aretes a Gidón cuando él hizo el efod de oro, ¿no es cierto? O sea, siempre que se hace un ídolo, está relacionado, aparece relacionado con los aretes de una u otra forma y siempre son cosas de oro, ¿no es cierto? De esa manera Gidón había también confeccionado un efod que los llevó a la idolatría. También se mencionan en la profecía de Osea, ¿no es cierto?, contra la esposa Israel, cuando Yahweh es el esposo, ¿no es cierto? Y en Yeshaya 3:20, acerca de las cosas que le va a quitar, ¿no es cierto? Estos pasuquín han sido tradicionalmente utilizados para indicar que las mujeres no deben usar joyas, pero lo que jamás mencionan son los que encontramos en Yahezkel 16, ¿sí? Acerca de Jerusalén, donde al contrario, relatan cómo Yahweh redimió a su ciudad y la adornó. Cuando la conoció, dice, te adorné con joyas, puse brazaletes en tus manos, un collar en tu cuello, puse un anillo en tu nariz, aretes en tus orejas y una corona hermosa sobre tu cabeza. Estas cosas provenían de la mano de Yahweh directamente. Entonces, estos adornos de los cuales está hablando, dice, fuiste adornada con oro y plata, tu vestido era de lino, de seda y de tela bordada. Entonces, estos adornos son los dones de Yahshua que fueron dados por Yahweh, ¿no es cierto? Los fueron entregados. Pero podemos ver que en sí no hay nada de malo en ser adornado, ¿no es cierto?, cuando es nuestro Padre el que nos adorna. En este sentido, aplica justamente el consejo de Kefá para la vida común, ¿no es cierto? Que su adorno no sea el exterior, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro, ni ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Elohim, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Yahweh y estaban sujetas a sus propios esposos. También ya vimos cómo el siervo de Abraham, que es un tipo de Rúa, capturó a Rivka al entregarle un arete de nariz y un par de brazaletes, ¿no es cierto? Está en el capítulo 50 de la serie de Bereshit. De manera que no podemos decir que sean algo intrínsecamente negativo, ¿sí? O solamente negativo. No, ya que el propio Yahweh los utiliza como símbolo de sus dones. Sin embargo, existe también muy claramente, sí, un uso negativo y un uso positivo de estos adornos, ¿sí? Porque están relacionados con la esclavitud. Pero si el esclavo declara, yo quiero a mi amo y a mi esposa y a mis hijos, yo no quiero salir libre, su amo lo llevará delante de Elohim, lo traerán a la puerta o al poste de la puerta, y su amo le agujereará la oreja con un punzón y quedará como esclavo suyo durante toda la vida. El hombre entonces debía decir con toda claridad, de forma tal que no existiera ninguna duda, que era realmente, yo deseo no aceptar su libertad, sino que quería permanecer en la condición de esclavo en la cual estaba, y que su motivo era justamente su amor hacia su amo, ¿sí? Y su amor a sus hijos, la esposa que tenía, normalmente eran esos los motivos. Entonces su oreja era horadada contra la puerta de la casa. Esta ceremonia se realizaba de esta manera para indicar que a partir de ese momento la sangre del esclavo estaba bajo la protección de esa casa como un miembro de ella. Y lo mismo sucede con nosotros. Como sabemos, todos los hombres por naturaleza nacemos esclavos del pecado, pero además algunos se esclavizan, ¿no es cierto?, a ciertos pecados muy específicos que lo hacen de forma muy notoria, como el alcohol, la lujuria, la avaricia, cosas que son muy visibles, ¿no es cierto? Y terminamos construyendo nuestro propio becerro de oro. De manera que ya comprendemos que el uso de aretes
simboliza la esclavitud a algo o a alguien y también está relacionado con el sentirse hermoso, ¿no es cierto? El autoembellecimiento, o sea, la idolatría de uno mismo. Vamos, eso es narcisismo. Como podemos ver, entonces puede ser bueno cuando viene de parte de Yahweh, son los dones de Mashiach, representan eso, ¿sí? Estaban pintando cuadros, no nos olvidemos, o puede ser malo justamente cuando proviene del mundo y de Satán, ¿sí? En este caso comprendemos que al entregar los aretes para que Aarón hiciera un ídolo al cual pudieran adorar, ¿no es cierto? Estaba mostrando que seguían esclavizados a la idolatría, ¿no es cierto? Estaban esclavizados a esas cosas de oro y continuaban, estaban dentro de sus corazones, no se habían ido, por lo cual ellos tenían la necesidad carnal de tener un ídolo que pudieran ver y tocar. Esa fue la necesidad de los israelitas en ese momento. Eran esclavos en busca de su viejo amo. Cosa que también vemos que hacen muchos cristianos, ¿no es cierto? Creyentes que se dicen salvos. Muchos vuelven a buscar refugio, a pedir provisión de todas las cosas y creen que es el mundo el que les da la provisión, o sea, necesitan trabajar para esto. Sin embargo, el que da todo es siempre Yahweh, ¿sí? No interesa el mundo si hay un intermediario o no. Muchos afirmarán que jamás han tenido nada que ver con ídolos. Y esto puede ser verdadero en cuanto a una cosa literal, en cuanto a no adorar estatuas o cosas así, ¿no es cierto? Materialmente, entonces es posible que esto sea cierto. Pero debemos saber cuál es el significado espiritual justamente de un ídolo. Un ídolo es cualquier cosa que reemplace a Elohim. Y entonces ahí ya sabemos que todos tenemos que callarnos la boca. Y si prestamos atención a eso, veremos nuestra larga lista de cosas que están antes que Yahweh en nuestras vidas. Es muy larga la lista. La educación, aspiración, posición, fama, dinero, anhelos, deseos, intenciones pueden reemplazar a Elohim en nuestras vidas y convertirse en ídolos. Si consideramos las cosas bajo esta luz, todos debemos reconocer que hemos tenido muchos dioses ajenos. No eran tal vez físicos, pero ahí estaban y a ellos les servíamos. Y no solamente eso, sino que nuestro deseo era por ellos. Si un pariente, un trabajo, un entretenimiento, un placer, lo que sea, inclusive las necesidades básicas de la vida, que son lícitas, ¿sí? Reemplazan a Elohim en nuestra vida, al darle prioridad a esas cosas por encima del servicio del Altísimo, entonces esas cosas son ídolos para nosotros, se han convertido en ídolos. Y la mayoría de nosotros tenemos ese concepto de idolatría que ha sido inculcado por este sistema idólatra, que justamente pretende que nos alejemos de la correcta adoración. Aunque se trate justamente de cosas más vitales, ¿no es cierto? Que se trata de que estamos pasando algo que es hambre, perdón, algo que es básico para nuestra supervivencia vital, de cualquier manera, no debe ponerse en prioridad. Hay demasiadas cosas que pueden convertirse en nuestros ídolos. Lamentablemente este sistema está creado para estar lleno de tentaciones que se conviertan en ídolos. Normalmente no nos damos cuenta porque la necesidad o el deseo, mejor más que la necesidad muchas veces, nos justifica, ¿no es cierto? Nos da toda una serie de argumentos con los cuales justificarnos. Antes de hacer el ídolo del becerro de oro, los hijos de Israel ya tenían ídolos. Ya tenían ídolos, sabemos, es en una forma diferente, en forma de autoembellecimiento, ¿no es cierto? Todavía los ídolos los llevaban encima, por así decir. Las esposas como los hijos, las hijas de los hijos de Israel, llevaban aretes de oro en sus orejas para embellecerse. Y llevaban muchas más cosas también, llevaban collares y toda una serie de cosas que les habrán dado los egipcios, ¿sí? Entonces aquí vemos el principio según el cual el autoembellecimiento, que es un principio de narcisismo y de egolatría, es la forma preliminar de la idolatría, porque el mirarnos a nosotros mismos nos hace después volvernos a nuestro alrededor buscando algo más que nos pueda embellecer. Evidentemente, en un momento se agota el interés por estas cosas, necesitamos alguna cosa nueva. El ser humano es así. Sí, entonces autoembellecerse significa prestar atención a uno mismo.
¿Mm? Es el narcisismo propio de Hasatán, justamente, que cayó cuando se contempló a sí mismo, cuando se vio. Ese fue el momento de la caída de Hasatán, sí, vio que era hermoso, que era de hermosura perfecta. Ciertamente que lo era porque Yahweh lo creó así, y además estaba adornado con todo tipo de joyas, justamente, como dicen las escrituras. Y esto es lo que los hombres admiran y desean. Estas joyas pueden no ser necesariamente físicas, sino logros, conquistas, éxitos, inclusive el orgullo por nuestra familia. Hay muchas formas de nosotros elaborarnos esas joyas que nos adornan, ¿sí? Nuestro trabajo, nuestros estudios, cualquier cosa que nos haga centrarnos en nosotros mismos, nuestras capacidades y logros. Antes de convertirse en becerro, el oro ya existía. ¿No es cierto? Dentro de Israel ya estaba en la forma idólatra de ese autoembellecimiento. Y a los ojos de Elohim, el autoembellecimiento constituye un ídolo. Y por eso había que hacer ese corte. Esta fue la razón por la cual Elohim mandó que el pueblo no tuviera más ningún adorno. Esos atavíos eran precursores de los ídolos. Antes de tener el ídolo del becerro de oro, el pueblo ya los tenía colgando de sus orejas, tenía sus becerros de oro en sus orejas. Eran esclavos de sí mismo y de su autocomplacencia. Ahora debemos ser capaces de ver el principio de un ídolo, ¿no es cierto? Este principio es el autoembellecimiento, es el deseo de ocuparnos de nosotros mismos. Yo tengo que ponerme más bonito. Ese deseo se manifestó en el ser humano enseguida también, porque además implica una cobertura. No nos olvidemos que fue lo primero que buscaron Adán y Jabá cuando se vieron desnudos. Una cobertura es una cosa que nos da algo que nos esconde o nos protege, ¿no es cierto? O que muestra algún tipo de don, justamente, de grandeza, de belleza, y eso nos refuerza a nosotros mismos en nuestro ego, por así decir. Pero es todo ego, justamente, ¿sí? Entonces, un ídolo es la expresión final, justamente, del embellecimiento de una persona. Shalom Vivi, Eduardo, Shalom Adriana, bienvenidos. Principios de la idolatría 2. Hasatán usurpa los dones de Yahweh. En Shemot 32 los hijos de Israel desperdiciaron, como dijimos, mucho del oro que les había proporcionado Elohim. Antes de que salieran de Misraim, ellos no tenían nada, pero Yahweh obligó a los egipcios a entregar su oro y otras cosas preciosas a los hijos de Israel que debía ser utilizado para el tabernáculo. Ellos todavía, en el momento en que lo recibieron, no sabían nada del tabernáculo, pero Moshe ya había estado viendo todas estas cosas porque había estado con Yahweh arriba del monte estos 40 días, ¿no es cierto? Entonces el tabernáculo necesitaba una gran cantidad de oro para cubrir las tablas, además de todos los muebles, ¿no es cierto? Elohim venció a los egipcios y le dio el oro al pueblo, pero Hasatán vino y usurpó el oro y lo usó para hacer un ídolo, que es lo que Hasatán siempre hace. Él hace ídolos, ¿sí? Antes de que pudieran llegar a usar ese oro para el tabernáculo, para adorar a Yahweh, ¿no es cierto? Si los hijos de Israel hubieran amado a Elohim a lo sumo, como nos ordena el primer mandamiento, jamás habrían continuado siquiera usando los aretes egipcios, ¿no es cierto? Lo habrían abandonado todas esas cosas. Por el contrario, los habrían guardado para el uso del tabernáculo porque habrían comprendido un poco más el mensaje. Sin embargo, no tuvieron esa comprensión. La mayoría de la gente tampoco la tiene hoy. En el capítulo 35 se le pide al pueblo que ofrezca oro y materiales justamente para edificar el tabernáculo de Elohim. El oro fue el primer material que ofrecieron, que le fue pedido para el tabernáculo, pero en el capítulo 32 se usó una gran cantidad para ellos mismos fabricarse un becerro. Obviamente este becerro requería una gran cantidad de oro para su fabricación, ¿sí? Porque su tamaño probablemente era grande. Ese tipo de ídolos normalmente eran de tamaño grande, aunque eran huecos, normalmente no vamos a decir que era de oro macizo, de cualquier forma debe haber llevado una buena cantidad de oro. Elohim nos ha dado muchas cosas destinadas a su
culto y su glorificación, y no a nuestro embellecimiento, ¿no es cierto? Mucho menos a hacernos ídolos. Pero antes de que las usemos para adornar y glorificar a Elohim, los enemigos vienen siempre, intentan usurpar lo que Él nos ha dado, con el fin de desperdiciarlo y echarlo a perder. Ese es el fin que tiene Hasatán: robar, matar y destruir, ¿no es cierto? Este es el segundo principio de la idolatría, el hecho de que Hasatán usurpa los dones de Yahweh, y si nosotros no prestamos atención vamos a utilizarlos en cosas que no son la obra de Yahweh, y esto constituye una ofensa, una blasfemia contra Elohim. El principio de la idolatría del becerro de oro muestra que las riquezas y los tesoros, los dones de Elohim, tanto los materiales como los espirituales, no fueron usados adecuadamente para el propósito de Elohim. Debemos ser cuidadosos, ¿sí?, acerca de las cosas materiales y espirituales, ambas, ¿sí?, que recibimos de Él, porque quizá no usemos adecuadamente estas bendiciones para el propósito de Elohim. A veces vamos a suponer, decimos, nos va bien y recibimos un dinero extra, vaya uno a saber de qué y en qué lo dedicamos. Normalmente nosotros mismos nos vamos de vacaciones, hacemos alguna cosa, alguna mejora en nuestra casa, lo que sea, ¿no es cierto? La cuestión es que siempre lo vamos a terminar usando en nosotros mismos. Entonces, pero eso es en cuanto a si fuera algo físico, pero también puede ser algo que no sea físico, pueden ser los dones. Por ejemplo, vamos a suponer que alguien tiene la capacidad de enseñar y usa esa capacidad para emprender un trabajo, ¿no es cierto? Empieza a trabajar de maestro, profesor, lo que sea, ¿no es cierto? Porque tiene realmente la capacidad de enseñar. Su capacidad de enseñar es un don de Elohim, pero ¿usa esa persona ese don adecuadamente para el propósito de Elohim o lo usa para ella misma? ¿Sí? Pensando que ese don sí le fue dado por Elohim, sabe que le fue dado, pero que se lo dio para que él sobreviva, ¿no es cierto? Con esto, esta es el arma con la cual yo me voy a defender en esta vida y me la dio Yahweh. Más o menos ese es el concepto que tenemos de los dones naturales que hemos recibido, ¿no es cierto? Él me dio la capacidad de hacer tal cosa, entonces con eso me gano la vida. Literalmente, eso es lo que hacemos la gran mayoría, ¿no es cierto? Pero no lo utilizamos jamás para edificar algo que no es, para edificar algo que es, perdón, el propósito de Elohim. La mayoría cree que esos dones naturales son para nosotros mismos, para su propio provecho y no para que los pasemos por el Ruach a fin de usarlos para el reino y su edificación. Entonces, usando los dones que Yahweh nos ha dado de forma natural para nosotros mismos, estamos haciendo un becerro de oro, literalmente. Bonito, no se ve en la vida real, pero en el plano espiritual yo les aseguro que es bien visible. Esta no es una postura extremista. Creo que algún día en esta era o en la próxima todos vamos a tomar conciencia de que en principio todo lo que no está referido de forma directa a Yahweh, si no lo apuntamos a Él como primera, como objetivo, centro, meta de todo, ¿sí?, a Yahweh, a Yahshua, al cuerpo, a la novia, al reino, ¿sí?, equivale a un becerro de oro. Todo lo que se desvíe de Él, cualquier preocupación que nos desvía, es un becerro de oro que tenemos. Yo creo que tenemos muchos becerros de oro que venimos trayendo de arrastre y que debemos empezar a destruir, ¿no? Muchos Aarones contemporáneos también han fabricado numerosos becerros de oro para otros, además. Los que poseen el don de predicar la besora pueden usar su capacidad para fabricar un becerro de oro. Y sabemos perfectamente que está lleno a nuestro alrededor. Un hermano puede ser evangelista, por ejemplo. Elohim le ha dado verdaderamente el don de predicar, de llevar las palabras, de exhortar a los hermanos, de andar, ¿no es cierto?, de llevar la besora. Pero este hermano debe preguntarse cuál es su propósito al ejercer este don. ¿Es su propósito puro, es genuino, es enviado por Yahweh, es el momento en que Yahweh determina que vaya, o son las ganas, el deseo propio, ¿no es cierto? Y de esa manera se va a terminar desvirtuando, queramos o no, ¿no es cierto? Estas preguntas merecen una seria consideración antes de movernos. Debemos examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos lo que estamos haciendo y cuál es nuestro propósito al hacerlo en todo momento. La mayor tentación de los obreros creyentes dotados, sobre todo, y todos tienen por lo menos un don, dicen las escrituras, así que no podemos decir que no los tenemos, de todos los creyentes, centrarse en el trabajo mismo, en lo que sea. Me dio este don, me concentro en el don, ¿no es cierto? Lo que sea,
magnifico, lo embellezco, lo idolatro, lo uso mucho, ¿sí? Pero no para Yahweh y no a través de Mashiach. La obra que estamos haciendo es justamente la mayor tentación en sí misma, porque podemos convencernos de que estamos haciendo las cosas para Él y no hacerlas. Si estudiamos la historia de la congregación, biografías de los diferentes predicadores y evangelistas, vamos a ver que muchos han edificado ídolos. Inclusive no hace falta mucho recurrir a la historia y basta recurrir a las redes, ¿no es cierto? Algunos se han erigido incluso a sí mismos como ídolos, ¿no? Es decir, se han convertido ellos mismos en ídolos, en becerros de oro, alrededor de los cuales la gente iba a danzar y a alabar y demás. Esto corresponde al principio de la idolatría del becerro de oro, el principio según el cual no se han usado correctamente los dones recibidos de Elohim para su propósito. Principios de la idolatría 3. El culto al deleite propio. Vemos otro principio en esta historia, ¿no es cierto? Que el pueblo no hizo una imagen, ahí está el hecho de que él no hizo una imagen de Moshe, no hizo un caballo, no hizo otro animal de trabajo tampoco, ¿no es cierto? Ellos hicieron un becerro de oro. Un becerro no es una buena traducción tampoco para la palabra hebrea egel, ¿sí? Porque no representa, realmente a veces nos parece que es un animal pequeño, pero es un toro joven, en toda la plenitud de su fuerza. Eso es justamente un egel, ¿no es cierto? Lo que aquí quiere decir es un toro en sus primeras fuerzas. La palabra debe escribir a un animal de alrededor de 3 años, que es la plenitud, digamos, de la fuerza de estos animales. El culto al toro fue muy popular en toda la geografía del Medio Oriente y sus alrededores, ¿sí? Durante diferentes épocas, y eso incluyó a los propios israelitas. No solo hicieron este becerro de oro, sino que hasta lo duplicaron después, ¿no es cierto?, cuando estaban en la buena tierra todavía, gracias a Yarobam, o Jeroboam, ¿no es cierto?, como se llamen. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él, y Aarón anunció: mañana habrá una festividad de Yahweh. Temprano al día siguiente, el pueblo presentó ofrendas quemadas y trajo sacrificios de bienestar, se sentó a comer y a beber y luego se levantó a regocijarse. Aarón estaba halagado por la respuesta entusiasmada del pueblo, se le nota, porque cuando él vio su devoción hacia el ídolo, ¿no es cierto?, que acababa de fabricar para ellos, ahí le edificó un altar para completarlo, ¿no es cierto?, el paquete. Él empezó a organizar la adoración del ídolo que ya había preparado. Ya era lo suficientemente malo haber hecho un becerro de oro al cual el pueblo alababa por su salida de Egipto, ¿no es cierto? Este segundo paso de Aarón fue peor todavía. Debemos comprender, por otro lado, que ellos no creyeron estar haciendo nada que ofendiera a Yahweh. Prestemos atención a eso. Al contrario, porque era bastante normal en todas las culturas en aquella época. Y si vamos a analizarlo, vamos a comprender el por qué tantas denominaciones, específicamente la católica, me voy a referir, utilizan sus imágenes y se niegan a decir que las están adorando. Y es verdad que no las están adorando, no son tan tontos, ni necios, ni primitivos como para decir que están adorando a ese pedazo de yeso, ¿no es cierto? Simple y sencillamente son una representación. En la mente de estos israelitas también, ellos no consideraban estar haciendo otro Elohim. Ellos dijeron: estos son los dioses que te sacaron de Egipto. No dijeron: son unos nuevos dioses, vamos a adorar otro porque este se fue. Nada de eso. No trataron de reemplazarlo. Simple y sencillamente trataron de hacerlo a su alcance, ¿sí? Ponerlo a su alcance, por así decir, ¿no? Esto es algo que hacemos mucho nosotros los seres humanos porque somos limitados. Entonces nos la pasamos tratando de rebajarlo a él, y si no lo entendemos nos enojamos, ¿no es cierto? Y nos ponemos a levantar filosofías en las cuales o terminamos diciendo no existe, ¿no? Como en el ateísmo, o terminamos haciendo filosofías extrañas para tratar de explicar lo que nuestra pequeña mente no consigue entender, que nosotros somos limitados y él es el creador, no nosotros. Entonces no podemos explicarlo nosotros a él, al contrario, todo es al revés. Entonces ellos no pensaron realmente estar haciendo nada que ofendiera
¿sí? Al contrario, Moshe había subido y pasaban los días y no regresaba. Podía haber muerto inclusive, ¿no es cierto? Con tanto trueno, tanto fuego y tanta cosa que había estado pasando. Y tal vez la idea de un ídolo no le hubiera parecido tan mala a Aarón, quien tal vez hubiera pensado mantener el culto al Elohim que los había sacado de Egipto, como lo mismo le dice a Moshe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto era común en aquella época. Todos los dioses tenían su imagen visible. Entonces, no le pareció fuera de su historia, por así decirlo, ¿no es cierto? Estaba dentro de su contexto inmediato. Sin embargo, ese es precisamente el peor error humano, ¿sí? Creer que sabemos que cómo adorar a nuestro Creador y lanzarnos a hacerlo por nosotros mismos. Ah, qué lindo me salvo, espera que te voy a dar, mira, vas a ver qué lindo te va a gustar lo que te voy a dar. ¿No? Y no es eso lo que él pretende, ¿no es cierto? Nosotros nos ponemos a hacer regalitos que él no quiere. Él quiere trabajar en nosotros, ¿sí? Muchos hoy hacen exactamente lo mismo, aseguran que Elohim ve los corazones. Hasta cierto punto sí, es cierto que Él ve los corazones, pero ni siquiera nosotros seguimos teniendo a nuestros hijos solamente a través de las intenciones. Llega un momento en el cual nuestros hijos deben crecer y responder correctamente. Lo mismo sucede con el Padre y con nosotros, ¿sí? La mayoría de los que dicen eso son personas que están queriendo decir que Él no se importa cómo lo sirvan. No importa cómo me sirvan, todo servicio me viene bien, ustedes hagan lo que quieran, no es para nada así, nosotros ya sabemos, habiendo estudiado todo, lo meticuloso que es nuestro Padre, lo detallista, y como todas las cosas son para describir a Mashiach, no son para cualquier cosa. Aarón honró y santificó al ídolo con un sacrificio animal. Eso fue terrible. Él hizo el becerro y después él hizo un altar para adorarle, ¿no es cierto? Y Yahweh protestó. Se han hecho un becerro fundido, se han postrado ante él y le han hecho sacrificios diciendo, este es tu Elohim. ¿No es cierto? O sea, ese soy yo, me están representando a mí. Estaba indignado y tenía completa razón. Ellos sirvieron a un ídolo con entusiasmo, con energía y con sacrificio propio. Las personas usualmente encuentran la manera de levantarse temprano para esas cosas que son realmente importantes para ellos. Para lo otro no tienen nunca tiempo. Para la oración no hay tiempo, pero para una fiesta especial se preparan, ¿no es cierto? O sea, ese tipo de cosas lo hacemos todos, vamos. No podemos negar que eso es una realidad de nuestra carne. Esto muestra que Israel estaba dispuesto a dar su tiempo, sus sueños, su dinero, todo porque dieron sus aretes sin protestar, ¿sí? Para el servicio de este ídolo. Y se levantó a regocijarse, dice después. La palabra utilizada para regocijarse, ¿sí? Que otros traducen danzar, que erradamente, porque no es danzar, es sahak, ¿sí? Una palabra hebrea que es siempre traducida como burlarse, hacer burla, por un lado, en la mayoría de los casos, como es el caso, por ejemplo, de Ismael burlándose de Yitzhak, se utiliza esta misma palabra, pero también tiene una connotación de placer sexual, justamente de regocijarse sexualmente, como es utilizada en varios pasuquín. Por ejemplo, en Bereshit 26 dice, cuando pasó algún tiempo, Abimelech, el rey de los pelishtinos, mirando por la ventana, vio a Yitzhak acariciando a su esposa Rivka, y aquí es esa palabra justamente. Llamó a sus servidores y le dijo, miren, tuvo que traer a un hebreo para que jugara con nosotros. Esta es la esposa de Potifar. Este venía a acostarse conmigo, a justamente regocijarse conmigo. Sahak, de nuevo es la palabra. Bereshit 39 dice, entonces ella le contó la misma historia diciendo, el esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa vino aquí a jugar conmigo. O sea, son traducciones, ¿no es cierto? Pero la palabra en hebreo es exactamente la misma y la connotación implica un tipo de relación sexual. De manera que lo que tenemos acá es que el pueblo se levantó a tener prácticas llenas de inmoralidad, comunes totalmente en aquellas épocas, ¿no es cierto? Era costumbre en todas partes, sobre todo cuando tenían cultos a sus dioses, que terminaba todo en grandes descontroles, ¿sí? Su adoración incluía comida, bebida, y esto en el sentido de borrachera, no había que tomarse 2 copitas y nada más, había que tomarse todo, ¿no? Y inmoralidad sexual
plenas orgías. Hicieron todo esto delante del becerro de oro, porque esa era la forma de adoración antigua, ¿sí? Este cuadro indica que el becerro representa el deleite que los hijos de Israel estaban adorando al objeto de su deleite, de la forma en que ellos querían y pretendían, ¿no es cierto? Como ellos inventaron esta adoración, no vino el becerro a decirle, háganme un ídolo, ¿no es cierto?, con mi forma y adórenme así, así, así. No había ningún becerro diciendo esas cosas. De manera que todo lo que hicieron estaba dentro de sus propios corazones. Normalmente es así cuando nosotros hacemos las cosas, ¿no es cierto? No son cosas que nos haya venido a decir nadie. Están dentro de nuestros propios corazones. Tenemos que revisar nuestra carne y llevar el madero todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo abusó de lo que Elohim le había dado y lo usó para su diversión, su propio entretenimiento. La adoración del becerro de oro fue una clase de recreo y esparcimiento, por decirlo de manera moderada. Los hijos de Israel se divirtieron con este ídolo, buscaron todo el tipo de diversión que pudieran obtener alrededor de este ídolo, ¿no es cierto? Cuando Moshe y Yahshua bajaron del monte, escucharon los cantos y Yahoshua, ¿no es cierto? Perdón, Yahoshua inocentemente dijo, oigo ruido de guerra. Y Moshe dijo, no, Moshe ya sabía, porque ya sabemos que Yahweh le había advertido, ¿no es cierto? Le había dicho, baja que tu pueblo ya está haciendo cualquiera. Entonces Moshe ya sabía, ya venía enojado con certeza. Esto es justamente una advertencia, ¿no es cierto?, para nosotros. No debemos reunirnos con el propósito de divertirnos o entretenernos, pasar un buen rato, esas cosas. La diversión y el entretenimiento están muy ligados con todos los cultos actuales de la cristiandad, ¿sí? Lo que necesitamos buscar es a Yahweh mismo. Él no está en un becerro, ciertamente. Tenemos que buscar a Mashiach, tenemos que buscar deleitarnos en Yahweh a través de nuestro Mashiach, ¿sí? Los creyentes contemporáneos están básicamente inmersos en ese tipo de cosas, ¿no? Con el deseo de entretenerse. Es difícil encontrar un servicio de congregación que no tenga alguna forma de entretenimiento, sea cual fuere. Se usan varias formas de entretener a la gente y de atraer a la gente también. Sin entretenimiento la gente no se desplaza, al parecer, ¿no es cierto? Que ir donde hay diversión, y eso hay que mantenerlo después, entonces hay que seguir inventando nuevas diversiones. Hoy en día muchos adoran alguna clase de becerro de oro para su entretenimiento, para su placer momentáneo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer este fin de semana? Ah, sí, me voy al culto porque cantan y danzan, tienen unas danzas muy lindas ahí, a mí me encanta, y bailamos todos juntos y es bárbaro, ¿no es cierto? No estoy hablando en contra de las danzas ni nada, sino hablando en contra de todos los grandes, lo que se está fomentando ahí. Si la gente va por las danzas, la gente no está yendo a buscar sino su propio placer, no está yendo a buscar a Elohim. Entonces, lo que se está haciendo ahí no debería ser fomentado por los mismos que están diciendo que ministran a Elohim, ¿no es cierto? Tendrían que estar enseñándole a esa gente que cualquier tipo de expresión de alegría, que pueden llegar a ser danzas y cánticos, como sí aparecen en las escrituras y no son negados ni prohibidos, tienen que ser dirigidos a Yahweh, con el corazón colocado hacia Yahweh, no en nuestro placer de, bueno, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Si vemos claramente este principio, nos vamos a dar cuenta de la situación lamentable y trágica que predomina entre los creyentes contemporáneos, ¿no es cierto? Vemos becerros de oro casi en todas partes. Esta es una realidad. Y no estoy hablando solamente de los cristianos. La gente canta a un becerro de oro, lo alaba, se regocija delante de él. No se da cuenta que es un becerro de oro, sí, que se han levantado uno. En la presencia de un becerro de oro la gente come, bebe, comete fornicación. Y la fornicación es simplemente irse atrás de otros dioses. ¿Qué son otros dioses? Ídolos que dijimos que eran cualquier cosa que se es colocada en el lugar de Elohim. Si esa cosa es más importante que Elohim, o si me voy a perder mi tiempo con esa cosa, ya está siendo más importante que mi Elohim, entonces bueno, ahí estoy adorando un becerro de oro. ¿Cuántas veces lo hacemos, no es cierto? Y no nos damos cuenta o no le prestamos atención. Yo he orado desesperadamente realmente a Elohim en cuanto a esta situación
evolución, sobre todo en los últimos años, ¿no? Y a lo que estoy diciendo al respecto, tengo la obligación de señalar este principio al pueblo de Elohim. No obstante, no quiero ir a los extremos tampoco, no creo que este mensaje haya ido demasiado lejos a este respecto, pero tampoco quiero andar cortando cabezas ni diciendo que nadie es hereje o nada por el estilo, ¿sí? Porque cada uno es siervo para él y no para nosotros. Entonces yo tengo que testificar que en lo profundo de mi ruach tengo una visión de esta escena de Shemot 32 en su aplicación actual. O sea que estoy viendo la misma escena hoy, ¿no es cierto? Trasladada con otras cosas, tal vez no veo un becerro físico, pero sí lo veo espiritualmente, ¿no es cierto? Y cosas peores que becerros inclusive. También puedo testificar que en el transcurso del ministerio que me ha determinado, he estado en guardia para no, tratar de no edificar nada que sirva para mi propio propósito, ni un propósito personal para nadie, en el sentido que sirva de distracción o entretenimiento, sino que sea todo para crecimiento y edificación, ¿sí? Entonces a veces eso puede ser no tan agradable a los ojos de muchos, ¿no es cierto? Porque bueno, lo que es solo para trabajo, digamos, no es tan agradable. Y sin embargo hay momentos, sí, hay momentos para esparcimiento en todas las cosas. Como ya dije, en las escrituras se habla de cantos, de danzas en muchos lugares, no es que esté prohibido, simplemente cómo, cuándo y dónde se realiza. Entonces, a los ojos de Elohim, todo lo que edificamos para nuestro propósito y nuestra carne es engañosa, recordemos, estar alerta contra ella las 24 horas del día. Y todo eso constituye un becerro de oro. Ese becerro causará siempre divisiones. No hay forma de que no las cause. Ese es el objetivo, eso es lo que causa cualquier cosa que se sale de la línea determinada por el Padre. Es una división, es una cosa que se ha desgajado, ¿sí? Han hecho becerros continuamente, las divisiones han surgido del culto de estos becerros de oro. Y hay, bueno, millones. Esta situación se sigue repitiendo entre los creyentes contemporáneos. Todos debemos ver la diferencia que existe entre la adoración pura a Elohim y un culto mezclado. Esto es un culto mezclado, así como era una multitud mixta, ¿sí? Culto mezclado consiste en adorar un becerro de oro en el nombre de Elohim. Decir, estos son tus dioses que te han sacado de Mitzray, ¿no es cierto? Decir, este es tu Dios que te salvó, que vino a salvarte, que dio su vida para que fueras salvo, y nosotros ahora, no sé, ladramos como perros, comemos pasto, hacemos toda una serie de cosas a las cuales tratamos de llamar avivamiento, ¿sí? Entonces, en esta clase de adoración, la gente lo único que está haciendo es adorar a un becerro de la misma manera en que adorarían a Elohim. En realidad, para ellos están convencidos de que adoran a Elohim, pero no lo han conocido porque si no se darían cuenta. Así que hemos visto que esto difiere de la adoración pagana. No es lo mismo que la adoración pagana, ¿sí? Porque el culto mezclado es un asunto de adorar a un ídolo en nombre de Elohim, supuestamente, ¿no es cierto? Y de la manera en que adorarían a Elohim, le aplicaron todos los sacrificios, ¿no es cierto?, que deberían haber sido para Elohim, los aplicaron para este ídolo. Hicieron todas las cosas de manera tal que fueron su ídolo y hasta le pusieron el nombre de su Elohim. Principios de la idolatría 4. La pretensión de adorar al Elohim verdadero. Vamos a seguir hablando de este tema. Este es otro principio de idolatría, justamente. Todo idólatra pretende adorar al Elohim verdadero. Y eso es una cosa que, bueno, cada uno tiene la posta, digamos. Ellos exclamaron, este es tu Elohim, o Israel, que te sacó de la tierra de Mesraim, justamente. Pasuk 5 afirma que cuando Aarón vio eso, edificó un altar. En vez de decirle, no, perdón, yo me re equivoqué, acá están, no, esto es una barbaridad, no. Él fue y edificó un altar y pregonó fiesta para el día siguiente, hicieron sacrificios, ¿no es cierto? Ellos madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz, de la manera en que habían ya aprendido cómo hacer, ¿no es cierto? Las ofrendas y la manera de realizarlas eran adecuadas, ciertamente, pero el objeto de culto estaba completamente equivocado. Los hijos de Israel habían cambiado
cambiado su objeto de culto, ¿no es cierto?, adorando a un ídolo en lugar del Elohim verdadero, que les había dicho que no hicieran justamente eso, ¿no es cierto? A pesar de todo, ellos dijeron, yo te voy a adorar a vos a través de esta cosa. No sé por qué, ¿no? Dice en el Mizmor 106, hicieron un becerro en Joreb y se postraron ante una imagen fundida. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Yahweh Elohim era la gloria de ellos, pero cambiaron su gloria por un buey que come yuyos, ¿sí? Esto se parece a lo que describe Shaul también, ¿no es cierto? Dice, cambiaron la gloria de Elohim incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, todos los ídolos que los seres humanos, las civilizaciones humanas se han estado levantando, edificando durante toda la historia, ¿no es cierto? A pesar de eso, todo idólatra pretende que su ídolo es el Elohim verdadero. Están todos convencidos de que sí, inclusive en cuanto a paganismo, ¿no es cierto?, a otros dioses. Esto muestra que la creación y adoración del becerro de oro no era también un rechazo abierto de Yahweh. No estaban rechazando a Yahweh de forma abierta, sí, pero era muy sutil. Aarón y el resto de Israel probablemente pensaron que ellos podían dar o no a Yahweh a través del becerro de oro. Aarón no era lo suficientemente necio como para decir, dejemos de lado a Yahweh Elohim, nos sacó de allá pero acá nos abandonó, así que vamos a otro lado, ¿no es cierto? Vamos a buscarnos a otro. No, probablemente no era eso lo que tenía en mente tampoco, o no habría permanecido también en la lista de planes de Yahweh. Vamos a recordar los puntos, ¿no es cierto? Sobre todo si tenemos en cuenta que él iba a ser el representante de Mashiach como Cohen Gadol, ¿no? Y Yahweh lo mantuvo en ese puesto. De la manera en que Israel lo vio, Aarón no quitó a Yahweh Elohim. Él le agregó un becerro. ¿Mm? A pesar de haber oído ese no te harás imagen, ya lo habían olvidado al parecer, pero pretendieron hacerse una imagen recordatoria, como la que hacen los católicos, ¿no es cierto?, que aseguran que pueden adorar a Yahweh mejor si tienen esas imágenes. No se imaginen que no existen ídolos entre los creyentes contemporáneos. Los creyentes no tienen ídolos paganos, pero sí tienen ídolos hechos por creyentes. Los creyentes han hecho muchos ídolos, particularmente los líderes cristianos, ¿sí? Los evangelistas, los instructores bíblicos en línea general han levantado muchísimos ídolos. El quinto principio de la idolatría es justamente el culto mezclado que mencionamos, ¿no es cierto? Es otro principio relacionado con la idolatría. En general podemos aplicar este principio a los creyentes contemporáneos también. Muchos creyentes adoran a un becerro y están convencidos de que adoran a Yahshua o al Elohim verdadero, ¿no es cierto? En realidad lo que ellos adoran es su propio deleite y su propio placer. Si les gusta, adora, y si no les gusta, se van en busca de otra cosa. Y eso es lo que hace la mayoría. No me gustó como me miró ese pastor, me voy. ¿No es cierto? Una cosa así, no están buscando la verdad y no están buscando al Elohim de la verdad. Lo que están buscando es el lugar donde sentirse cómodos y tener su momento de recreación. El resto de su adoración, el centro, perdón, de su adoración no es entonces el creador, sino ellos mismos. Muchos creyentes contemporáneos centran su culto en comida, bebida, canto y baile, y no siempre alrededor del Elohim, ¿no es cierto? Y alrededor en general de algún tipo de deleite, de placeres, alrededor de su propio becerro de oro. El culto al becerro al pie del monte Sinaí era una mezcla, porque estaban adorando a un becerro como si fuese Elohim. No tenía nada que ver con nada ponerle ese becerro, pero el becerro era un símbolo de fuerza y de poder. Entonces, como ellos habían sido librados verdaderamente con poder, eligieron probablemente ese formato, ¿sí? Y además estaban usando, como dijimos, la forma de los sacrificios también era
correcto, ¿no es cierto? Pero no estaba correcto lo que estaban haciendo, la forma no era la correcta en cuanto a ofrecerlo a un becerro. Las ofrendas eran apropiadas, el ritual sacerdotal también, pero la adoración y el festejo ciertamente no, sí, mucho menos el objeto de culto. Llamar al becerro de Yahweh era una blasfemia, sí, era una falta de respeto. Este es el punto que queremos recalcar cuando hablamos de mezcla. No consideremos únicamente la manera en que los demás adoran, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos el culto mezclado es sobreabundante, está en todas partes. En todas partes vemos personas que compran en un buffet libre, ¿sí? Eligiendo los alimentos que prefieren comer. ¿Sí? Este me gusta, este no. Y ellos montan su propio plato según su propio placer y deleite. Y la parte que no le gusta, no la comen. So, la mayoría come carne y tiran las verduras, ¿no es cierto? Y mezclan totalmente, mezclan un poco de acá, un poco de allá, ¿sí? Tenemos que examinar nuestra propia adoración. ¿Se trata de un culto puro o de una mezcla? ¿Estamos haciendo las cosas como Él dice que debemos hacerlas o es como a nosotros nos parece? Porque ya lo he dicho y lo repito muchas veces, muy engañosa es nuestra carne para con nosotros mismos también. Hemos vivido equivocados por muchas décadas, todos nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que nuestra mente ya nos ha engañado antes. ¿Sí? Y probablemente hay muchas cosas, por eso el Padre nos está trabajando, hay muchas cosas que todavía venimos arrastrando y que Él está limpiando poderosamente muchos de nosotros, ¿sí? Entonces, los israelitas no salieron, como ya dijimos, ¿no? A buscar otros dioses, no se fueron atrás de otras cosas, sino que simple y sencillamente trataron de conformarse un Yahweh a su propia imagen y semejanza. Hubiera sido un becerro, no importaba. En su cabeza esa era la imagen de lo que es poder y de esa manera ellos lo representaron como lo que ellos querían ver. Literalmente, ¿no es cierto? De cualquier manera, hay imagen y semejanza del hombre, a imagen y semejanza de sus corazones, de lo que ellos tenían dentro, ¿sí? Así fue adorado por un pueblo redimido en el nombre de Elohim, que era su redentor, pero adorado a través de un becerro. Después de hacer eso, el pueblo entero declaró que ese era el Elohim que los había sacado. No dijeron este es otro, este es el Elohim local, ¿no es cierto?, de este monte. No, nada que ver. Ellos aseguraron que era el mismo, al cual habían venido sirviendo supuestamente desde Mitzray, ¿no es cierto? Y ese tipo de mezcla justamente es un culto mezclado que existe en muy gran medida en la actualidad. La gente condenaría muy fácil y rápidamente la adoración pagana de los ídolos, como si pudieran ver ahora adoraciones hindúes, por ejemplo, ¿no es cierto?, a dioses con cabeza de elefantes o cosas por el estilo. Eso lo harían rápidamente, sí, pero no es fácil condenar la expresión actual de la adoración impura que vemos en Shemot y que vemos en todas partes a nuestro alrededor, una adoración llena de mezclas, sobre todo una mezcla que no siempre se manifiesta de forma física, literalmente. Así que tienen los cristianos actuales la seguridad de que los supuestos servicios de adoración en catedrales y templos, porque esto es bajo las diferentes modalidades, sean católicos, protestantes, están todos bajo un grave error, todos esos servicios de adoración son una adoración pura a Elohim, como él pide que sea, sobre todo teniendo en cuenta que después de porque realmente el cisma se le llama a la separación entre el protestantismo y el catolicismo, pero antes hubo un gran cisma mucho mayor entre la cristiandad, lo que se formaría como cristiandad, y el judaísmo, del cual salieron todas estas cosas, ¿no es cierto? A partir de esa separación se olvidaron todas las raíces, se olvidaron todas las formas en las cuales Yahweh había enseñado cómo debíamos utilizar el regalo que nos acabábamos de recibir. Los nuevos creyentes en Yahshua recibieron el regalo del Ruach y tiraron el manual a la basura. Lo tiraron para atrás y se fueron a hacer las cosas a su manera. Se fueron y levantaron sus propios becerros de oro. A través de becerros de oro, esta humanidad ha estado andando y adorando muy malamente a nuestro Elohim, que gloria a su misericordia no nos ha destruido, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que hay que hacerle a reconocer, o por lo menos no reconocer, sino
que la gente se pregunte si en verdad están haciendo las cosas como Yahweh manda y no como alguno ha interpretado con la mitad de las reglas, ¿no es cierto? Entonces todas estas cosas son importantes porque de alguna u otra forma terminamos adorando becerros de oro en lugar de tener una adoración pura y limpia a nuestro Elohim amado. Bueno, habiendo terminado, ahora quedo a disposición de ustedes para comentarios y preguntas. Dice Gaby, cualquier semejanza con la actualidad no es coincidencia. Exactamente. No hay ninguna coincidencia, todo es cíclico y todo se repite. El ser humano tiene exactamente la misma naturaleza y sigue teniendo la misma naturaleza porque se niega a aprender de parte del Padre cómo tiene que hacer las cosas. Somos tan rebeldes como Adán y Jabá desde el primer día y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Esa es la respuesta que le damos enseguida, ¿no es cierto? Yo sé lo que te va a gustar, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé lo que tengo que pensar. No sabemos absolutamente nada y entonces no sabemos utilizar ese maravilloso don que tenemos del Ruach, que está lleno de dones, además, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque insistimos en decir, lo voy a hacer a mi manera, no en la manera que Él quiere. Dice Aníbal, es de mucho cuidado esto de la idolatría. Abba nos revele por su misericordia nuestro corazón porque no lo conocemos. Nosotros tenemos que someterlo todo el tiempo a ser escudriñado, ¿no es cierto? Y escudriñar no solo por nosotros, sino ponérselo en sus manos y decirle, está bien lo que estoy pensando, está bien lo que estoy sintiendo, digamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque realmente todo lo que nuestro corazón, nuestra alma hace, está demasiado corrompido por años de mal uso. ¿Sí? Entonces, normalmente nosotros en nosotros mismos hacemos las cosas equivocadas, reaccionamos de forma carnal. Eso tenemos que someterlo al Ruach, justamente. Dice Eduardo, el becerro nos muestra nuestras propias rebeldías. Exactamente, el becerro lo construimos como nosotros imaginamos, es nuestra imaginación, la forma que tenga el becerro de cada uno de nosotros, es la que nuestra cabeza le va a dar. Cada uno tiene su becerro, ¿no es cierto? Además de haber unos cuantos becerros corporativos, obviamente, pero cada uno tiene su o sus becerros y tienen la forma que nosotros le damos, ¿no? Como dijo Aarón, que ya lo vamos a seguir estudiando, que él tiré el oro ahí y salió un becerro, ¿no es cierto? No es así, realmente nosotros tiramos el oro, por así decir, tiramos los dones y sale lo que está en nuestro corazón. Esa es la verdad, justamente. Dice Aníbal, en cuanto a mí, es posible que esté pasando por eso y me hace retroceder, pero debo conocer la dirección de Elohim. No sé por qué te hace retroceder. No entiendo por qué te hace retroceder. No hay nada que nos haga retroceder, chicos, entiéndanlo. Él toma lo malo y lo transforma en bueno, así que nunca vamos a retroceder. Solamente una vuelta que estamos dando, pero no nos lleva de vuelta a donde tenemos que ir. Todo es aprovechado por el Padre. Él recicla todo. Dice Gaby, francamente no puedo tirar la primera piedra a nadie. Desde hace tiempo que Yahweh me vino mostrando que yo mismo me puse como ídolo en mi corazón. Principalmente nosotros mismos somos nuestro primer ídolo, está en todos los casos. Eso es básico. A eso nosotros lo llamamos instinto de supervivencia. Para tener algún tipo de justificativo, ¿no es cierto? Pero si realmente no tuviéramos ningún tipo de miedo, ninguna cosa, no tendríamos ningún instinto de sobrevivir a nada porque el Padre es nuestro guarda, Él es el que nos cuida en todo y no tendríamos por qué tener que sobrevivir a nada, ¿no es cierto? Bueno, depende de una situación caída, por lo tanto todos estamos mirándonos a nosotros mismos. Entonces, justamente haciendo las cosas que a mi manera y en mis tiempos, de la forma en que yo quiero, desobedeciendo la voz del Ruach que me dice, así no es. Eso es justamente lo que tenemos que aprender a no hacer, no desobedecer. Una vez que la escuchamos a la voz, tenemos que tratar de seguirla lo más posible, ¿sí?
pero no siempre hago caso. Yahweh es durísimo con esas cosas. Es cada vez más duro. Cuanto más nos negamos nosotros, más nos endurecemos, Él se pone también cada vez más duro. Nosotros nos endurecemos. Él más, quédate tranquilo, ¿no es cierto? Él no tolera la idolatría y es castigada con la muerte. Lo que sí me llamó la atención es que Aarón no murió cuando el pueblo se rebeló. Pero bueno, confío en que lo vas a responder en próximas charlas. No, no tengo ninguna respuesta. Simple y sencillamente el padre no lo tomó en cuenta. Como dije, él siguió siendo el que iba a representar a Yahshua HaMashiach. Yo creo que en sí no había, bueno, después vamos a ver acerca de los dos pactos y todas esas cosas, ¿no es cierto? No es solamente que quebrantaron un pacto y hubo que hacer el pago y ese pago fue realizado, como vamos a ver, y levantaron un nuevo pacto al cual fueron agregadas más cosas, más complicaciones, como vamos a ver, y justamente Aarón terminó en una de esas posiciones positivas, por así decir, porque él pertenecía al mismo linaje de Leví, ¿no es cierto? Yahweh determinó que no sufriera ningún tipo de castigo ni nada. Y Aarón fue un gran representante después a lo largo de todo el tiempo, ¿no es cierto? Por eso yo resalto el hecho de que yo no creo que hubiera habido un deseo de irse a buscar otros dioses, sino un concepto muy equivocado, muy humano, en la cabeza de la mayoría de ellos, ¿no es cierto? Acerca de lo que es adorar a un dios. Entonces lo hacían de manera muy mundana. Dice Aníbal, cuando hay duplicidad en nuestras intenciones, es por eso que debemos pedir al Padre que muestre nuestro corazón. A veces, ay, sálgame. A veces tenemos una intención pura, pero la carne se mete en el medio. A veces podemos tener buenas intenciones. Puras yo no creo que tengamos nada, sinceramente lo digo. No es mala onda, pero es que yo creo que al estar mezclados con este viejo hombre acá también, no creo que tengamos nada puro, puro en el sentido de lo que es pureza, ¿no es cierto? Pero más allá de todo, sí, hay que tener en cuenta mucho, hay que estar escudriñándonos todo el tiempo y estar poniendo las cosas ahí. Está bien lo que voy a hacer, ¿no es cierto? Porque nosotros nos autoengañamos en muchas cosas y como ya dije también, muchas veces nos decimos, yo te voy a hacer, yo te quiero agradecer lo que me diste, entonces te voy a hacer y terminamos haciendo un mamarracho, literalmente, ¿no es cierto? Abba nos tiene mucho cariño, mucha misericordia y al principio nos acepta los mamarrachos de la misma manera en que se los aceptamos a nuestros hijos chiquitos, ¿no es cierto? Y decimos, qué lindo el dibujito y es un mamarracho, ¿no? Pero la cuestión es que el nene tiene que crecer y no puede estar dándome papelito, regalito de mamarracho cuando tiene 50 años. Ahí tenemos la cosa, ¿no es cierto? Cuando a medida que vamos creciendo, él va a ir educándonos en todas esas cosas y nos va a ir mostrando cada vez más, por eso tenemos que prestar atención, qué es lo que él quiere. Él quiere que sea de esa manera. Bueno, nuestra carne es rebelde y en eso tenemos que trabajar. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la parte dura que nos toca. Tenemos que disponernos en sus manos. Ese es el trabajo. Nosotros no hacemos nada. Cuanto más tratamos de hacer cosas, me tengo que, porque qué sé yo, mi defecto es decir mentiras. Bueno, entonces cada vez que tenga ganas de decir mentiras me voy a, no sé, me voy a morder la lengua, qué sé yo. Ese tipo de cosas que el ser humano se propone, ¿no es cierto? Ese tipo de rituales que se propone hacer para cualquier cosa, que lo toma como si fuera una dieta. Si paro de comer voy a bajar de peso, entonces voy a alcanzar mi objetivo. No se trata de hacer ese tipo de cosas, se trata de disponernos en sus manos para que Él nos quebrante y nos saque esas cosas, que nos quebranta de manera tal que llegamos a hacer tan porquería a nuestros propios ojos que le decimos, por favor, saca esto, ¿no es cierto? Dice Gaby, creo que a veces nos sentimos abandonados por Elohim y por Moshe, entonces nos aferramos a ciertas cosas como hicieron los israelitas con el becerro en vez de esperarlo a él. Esa fue la excusa probablemente que ellos esgrimieron cuando levantaron este becerro. De hecho fue lo que ellos dijeron, ¿no es cierto? Porque a este varón Moshe no sabemos lo que le pasó, qué sé yo, si se murió o no se murió, mira, hace 40 días que desapareció, no viene. Entonces
ellos esgrimieron exactamente esa cosa. Por eso yo les digo, y también por experiencia personal, esperen en Él con paciencia en todas las cosas, porque hay veces que ciertas cosas demoran años. Hay respuestas que pueden demorar muchos años en llegar, ¿tá? Pero llegan. También doy fe, doy testimonio de que sí llegan las respuestas. A veces son más rápidas, pero nosotros necesitamos aprender a apoyarnos en Él en todas las cosas, con o sin nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es completamente secundario para todo lo que quiere, lo que se refiere a nuestra emuná, a nuestra fe en Él. Dice Eduardo, cuando comenzamos a conocer la palabra creemos que los otros son idólatras por usar imágenes, exacto. Cuando en verdad no nos damos cuenta de todas nuestras idolatrías, totalmente, sobre todo al principio todos pensamos exactamente la misma cosa, ¿no es cierto? Aquellos indígenas que se ponen delante de un tótem, aquellos hindúes que adoran todas esas estatuas con dioses que son mitades animales, que tienen 80 brazos todos, o los católicos, ¿no es cierto?, con sus santos y esas cosas. Siempre es el vecino, digamos, ¿no?, el que tiene esos ídolos. Y no nos damos cuenta, como Yahudá tampoco se dio cuenta en su momento, que a pesar de que Efraín tenía los 2 becerros, Yahudá era tan idólatra como lo estaba haciendo su hermano del reino del norte. Al final los dos terminaron en el mismo corte, ¿no es cierto? Bueno, si no hay más comentarios, entonces vamos a dar por encerrada la charla. No se olviden que mañana tenemos la serie de autoridad y sumisión, que tiene mucho que ver con todas las cosas, ¿no es cierto? Porque justamente en ese sentido es que el Padre nos está trabajando mucho a todos en cuanto a la exposición de tantas cosas, ¿no es cierto? Y de cómo, de todo lo que nos falta, por así decir. Entonces, si miramos para otro lado, no vamos a recibir su aprendizaje y su quebrantamiento, justamente, ¿no? Dice Gaby, muchas veces también me sentí ese deseo de tomarme un recreo para tener deleites carnales y después volver. Pero eso es muy parecido a lo que hicieron los israelitas, que dieron rienda suelta a sus deseos en sus corazones, justamente. Hasta incluso me siento identificado con el planeamiento de las cosas, como levantarme temprano y ofrecer sacrificios, por así decir. O sea, uno tiene que hacer todas esas cosas. Hay que levantarse temprano, hay que orar temprano, hay que llenarse antes de salir, hay que leer las escrituras, hay que establecer una organización, porque nosotros somos bichos de costumbre, necesitamos disciplina para poder estar aprendiendo todas esas cosas. Pero la cuestión es el motivo que está por detrás de eso, ¿sí? Y cuando hacemos todo eso, mientras al mismo tiempo nos está diciendo algo claro y desobedecemos, él va a decir, no, yo no voy a estar en ninguna de todas esas cosas que vas a hacer. Primero obediencia y después sacrificios, ¿no es cierto? Esa es la cuestión en muchos de los casos en los cuales nos disponemos a hacer cosas que son otros becerros, siguen siendo becerros también. Gracias a vos, Eduardo. Gracias, Aníbal. Sí, pasado mañana terminamos con la otra parte de esto y después seguimos con el resto de este fin de Shemot, que ha sido largo, ha sido bien largo este libro de Shemot. Dice Mile, muy buena charla, mucho que examinar en cuanto a qué ídolo estamos levantando en nuestra vida, tal cual, esa es la cuestión, porque siempre queremos servirle como nos gusta y no como él quiere, exactamente. Por eso tenemos que estar preguntándonos constantemente si lo que estamos haciendo, sobre todo cuando nos agrada mucho, si estamos muy conformes, mejor preguntemos, porque a lo mejor estamos haciendo cualquier cosa y él está por allá y nada que ver, ¿no es cierto? Entonces pensemos en eso. Y si no es así, bueno, él nos va a mostrar, él nos va a responder. Si vamos de corazón a preguntarle que nos muestre, él nos va a mostrar. La cuestión también está en que cuando él nos muestra, tenemos que obedecer a lo que él nos muestre, porque muchas personas también se rebelan ahí, ¿no es cierto? No les gusta lo que muestra, entonces se retiran. Muchas personas no quieren ser confrontadas en su carne. Bueno, son todos puntos, ¿no es cierto? Sabemos que nada es fácil y sin embargo él nos ha traído hasta aquí, nos ha levantado de un pozo muy hondo y nos ha traído hasta aquí, y aquí estamos por su gracia y seguiremos estando y seguiremos andando.
Así que bueno, mañana no se olviden de la otra charla, pasado mañana seguimos viendo la segunda parte de esto y seguimos con el resto de las actividades, como siempre, como Abba permita, porque todo está en su control y no de los medios de comunicación. Shalom a todos, hermanos, sean grandemente bendecidos. Gracias, Gaby. Gracias a todos ustedes por la presencia. Shalom y hasta mañana.